días. Muy buenos días. Vamos a dar inicio con la plática del día de hoy. Me da mucho gusto que pues estemos aquí reunidos, aunque pues dice que creo que faltan familias, pues estamos las que necesitamos estar, ¿no? El día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que me parece importantísimo que podamos trabajar con ustedes, vinculado a, pues sí, situaciones de adicción, pero pues cuál es la comorbilidad que puede tener la enfermedad de la adicción. Y bueno, ¿y qué quiere decir comorbilidad? ¿Qué entendemos por eso? Y bueno, pues situaciones de autocuidado. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla. Richard, ¿me puedes habilitar para compartir pantalla, por fin? Sí, Gracias. Entonces, listo. Pues bueno, su servidora Ileana Murguía, pues va a ser la que va a estar platicando con ustedes este día. Entonces, bueno, voy a colocarlo así para que podamos empezar. Bueno, como les comentaba, el tema de hoy es comorbilidad en la adicción y pues autocuidado. En general, existen muchas circunstancias que están vinculadas a la enfermedad de la adicción, al proceso de la adicción, y muchas de ellas están relacionadas con otros padecimientos y otras situaciones que también se tienen que atender a lo largo, pues, del cotidiano, ¿no? O sea, podemos también sí estar atendiendo la adicción misma, tenemos que atenderla, pero pues existen otras enfermedades u otras condiciones que se deben de poner atención. Entonces, ¿qué es la comorbilidad? Es cuando una persona sufre dos o más trastornos o enfermedades que pueden presentarse al mismo tiempo o uno después del otro. Y esto va a implicar cierta interacción entre las enfermedades, la cual puede hacer que ambas empeoren. Sin embargo, pues existen muchas situaciones que pues no nos permiten a lo mejor identificar de forma eh, oportuna o a poder identificar inmediatamente si fue una la que generó la otra o otra enfermedad, pues bueno, está relacionada o simplemente están coexistiendo, ¿no? Pero la realidad es que sí tenemos que prestar atención a todas aquellas enfermedades que están coexistiendo. En este sentido, pueden estar relacionados o estar relacionados principalmente a enfermedades o vinculadas a cuestiones de salud mental. Vamos a verlas más adelante, cuáles serían como las principales que podamos encontrar vinculadas a la adicción, pero también tenemos que tomar en cuenta que existen otro tipo de enfermedades físicas, neurológicas, que vamos a tener que estar pues atendiendo, ¿no? Relacionadas a la adicción o previas a que la adicción apareciera y que pues ninguna va a restar importancia pues a la otra, ¿no? O sea, se tiene que tener pues la misma atención para ambas porque pues bueno, pueden mermar o pueden generar pues alguna alteración física, metabólica o hormonal o etcétera, neurológica o dependiendo de la circunstancia que se esté presentando eh, pues para dar atención. Permítame un segundo, voy a cerrar mi ventana porque mis perros están un poco activos. Esperemos que esto ayude un poco. Entonces, bueno. Algo pasa que no me deja avanzar. Entonces, bueno, vamos a continuar.
tenemos algunas definiciones vinculadas a lo que significa la comorbilidad. En medicina se va o hace referencia a enfermedades o a diversos trastornos que se añaden a la enfermedad inicial, como ya mencionamos hace unos minutos. Y bueno, existen otras enfermedades secundarias que pueden deberse directamente a la primera o por el contrario no tener ninguna conexión aparente con ella. Podemos encontrar que existía algún problema, por ejemplo, de ansiedad, depresión, posterior al consumo de sustancias o a lo mejor porque yo ya presentaba un cuadro de ese tipo, pues tal vez se vincula con el inicio o el mantenimiento del consumo de alguna sustancia. Sin embargo, también existen algunas otras enfermedades que no, que pueden ser como asociadas, como bien les decía, ¿no? A alguna consecuencia por algún tipo del consumo de sustancia u otra cosa. Puede ser que puedan presentar diabetes, puedan presentar algún tipo de enfermedad respiratoria, alguna cuestión cardíaca o baja de presión, alta de presión, lo que sea, y eso puede o no estar relacionado, ¿no? Y bueno, en psicología se aplica cuando se emiten múltiples diagnósticos para el mismo individuo, perdón. El paciente puede tener o no una sola enfermedad mental. Y bueno, pues la realidad es que cuando estamos hablando de que se están generando cierta interacción o se suman enfermedades en torno a además, ¿no? O a la adicción misma o al consumo de sustancias, pues esto a veces dificulta la realización del diagnóstico. Esto a veces no permite tener a lo mejor de forma inicial o de forma clara o momentánea, ¿no? O sea, un panorama quizás más amplio o más claro de lo que pudiera estar presentando nuestro familiar o nuestro paciente. Entonces, esto complejiza los casos y en ocasiones, pues el diagnóstico, pues sí puede ser pues un poco más tardado o el momento de generar la medicación necesaria pudiera tenerse pues a lo mejor un camino, o sea, tiene que transcurrir un camino un poquito más largo para poder identificar si estamos hablando de alguna circunstancia o alguna enfermedad o alguna condición vinculada propiamente a la intoxicación o a la crisis asociada al consumo de sustancias, o tenemos que dejar quizás pasar algún tiempo para identificar si ya es alguna enfermedad o alguna condición ya establecida. Y que, bueno, eso cambia, ¿no? El diagnóstico. Y eso, pues a lo mejor pues, nos permite darnos cuenta si esa medicación va a ser otorgada más tiempo o pues simplemente al cambiar este diagnóstico, pues bueno, pues nos permite pues identificar, ¿no? Pues cuál es la medicación más adecuada. Entonces, ay, no sé por qué no me deja cambiar esta. Ahí está. Ok, entonces, bueno, las personas que puedan tener como algún trastorno por consumo de drogas, como hablábamos, ¿no? Pueden tener algún otro tipo de enfermedades y de forma contraria, viceversa. Perdón. Comúnmente podemos encontrar que existen otros trastornos mentales. O sea, puede ser que uno sí esté causando al otro o que haya aparecido uno antes del otro. En ocasiones, o es muy difícil a veces identificar o establecer cuál de los padecimientos o enfermedades fue el primero que se presentó y el por qué se presentó. En ocasiones podemos tener sí ya algún diagnóstico previo, pero pues en la mayoría de los casos a veces es, o bueno, en algunos casos no podemos, no voy a incluir así como estadísticas, que puedan estar generando dificultades para poder revisar si fue una cuestión previa u otra. Puede ser que ya hayamos tenido algún tipo de síntomas o algún tipo de condición que ya estuviéramos presentando previo al consumo de sustancias y se incrementa al momento de consumir las sustancias y de generar una adicción a la misma. Pero también en ocasiones, a raíz del consumo mismo y el efecto mismo de las sustancias, puede generar cierto cambio a nivel
a diferentes tipos de niveles, ¿no? Como hablábamos, mental, neurológico, metabólico, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, pues va a haber y va a estar muy vinculado con cierta predisposición que nosotros podamos estar presentando y o pues los riesgos mismos del consumo o de los otros factores que estén a nuestro alrededor van a generar pues que se manifieste o se presente o se intensifique o en su caso se establezca alguna enfermedad que quizás estaba por ahí latente, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, sí sabemos que el consumo de sustancias va a ser un factor de riesgo predominante y que va a contribuir para generar enfermedades mentales, independiente a la cuestión de solamente el consumo mismo, ¿no? Puede modificar el consumo de sustancias, pues la forma del cerebro o la forma en cómo funciona el cerebro, la masa encefálica, ¿no? O sea, esta parte puede establecer situaciones que predispongan, ¿no? A las personas o que se hagan más propensas a padecer alguna enfermedad mental. Entonces, bueno, en este sentido, pues es importante identificar este punto y de cómo nosotros podemos, pues, empezar a identificar ciertas situaciones de riesgo y, pues, cómo podemos minimizarlas. En ocasiones, el consumo mismo, pues sí, bueno, no, repito, sí el consumo mismo va a ser, pues, una situación de riesgo importante. Sin embargo, hay situaciones que podemos ir tratando de minimizar estas situaciones que amplíen el daño o las condiciones que se puedan asociar al consumo. Lo ideal es que, por supuesto, que dejen de consumir, que empecemos a generar una estructura de vida pues mucho más saludable. Sin embargo, pues bueno, parte de esto es pues también atender otro tipo de sintomatologías, ¿no? Y otro tipo de enfermedades. Si no se atienden, es muy probable que no se pueda a lo mejor disminuir o iniciar el transcurso del proceso de rehabilitación, ya que pues, puede haber alguna condición que esté generando muchos factores de riesgo, muchas circunstancias que no me permitan minimizar pues, el consumo de sustancias y de forma inversa, ¿no? También de esta forma, si yo no, o sea, a lo que voy con esto es que necesitamos atender cualquier tipo de circunstancias y condiciones que estén a nuestro alrededor, porque eso va a alterar circunstancias vinculadas al consumo, ¿no? No sé por qué. Ok, la adicción a las drogas es una enfermedad mental. En ocasiones, algunos familiares o algunos pacientes o personas que están vinculadas a esto, algo al proceso del consumo y que de repente empezamos a involucrarnos en el mundo de la rehabilitación y del proceso de la adicción, ¿no? Por algún familiar, por nuestra pareja, etcétera. A veces tenemos estas preguntas. Entonces es importante aclarar que sí es una enfermedad mental. La adicción, el proceso de la adicción, en la condición, todas las condiciones que se vinculan para generar esta enfermedad, es una enfermedad mental. Se puede considerar como una enfermedad mental. La adicción, como bien les comentaba, va a afectar el cerebro y va a cambiar de forma fundamental todas las necesidades y todos los deseos, anhelos y toda la cuestión relacionada a la cotidianidad de la persona que presenta esta adicción va a cambiar. Las prioridades que va a estar generando esta persona, pues obviamente va a estar vinculado a la búsqueda del consumo de sustancias. Tiene que ver con sí, alteración tiene que ver con tolerancia a la sustancia, tiene que ver con la dependencia misma de la sustancia y tiene que ver con todas las alteraciones y modificaciones neurológicas que va a estar sufriendo la persona asociada al consumo excesivo y o sea, ya dependiente de las sustancias, de la o las sustancias, ¿no?
va a estar generando comportamientos compulsivos. Esto va a ir disminuyendo y debilitando pues esta posibilidad de controlar impulsos, ¿no? Quizás ya hayan sido personas que tenían esta dificultad y que pudiéramos considerar que eran muy impulsivos, que no pensaban antes de actuar, que siempre han sido personas antes del consumo, por ejemplo, ¿no? Que podrían considerarse muy atrancadas, ¿no? Impulsivas, que siempre estaban involucrados en problemas, o puede ser que no, que a raíz del consumo pues tengamos estos cambios, ¿no? Y que a pesar de que existan consecuencias negativas de nuestros actos, a pesar de que nosotros nos damos cuenta que hay cuestiones que no están saliendo favorecedoras, ¿no? Hacia nuestro lado, o que estamos dañando a otras personas, o que se está viendo como pues dañadas nuestras relaciones familiares, laborales, de escolares, etcétera, continuamos con esta búsqueda y este deseo y estos comportamientos compulsivos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues estamos hablando pues ya de una característica, como bien han escuchado en otras pláticas, pues esta es la característica principal, ¿no? De poder identificar que es una adicción, ¿no? O sea, ya tenemos muchas alteraciones en cualquiera de las áreas en las que está involucrada la persona, pues hay cuestiones económicas que alteran, se pueden estar involucrando en situaciones delictivas y constantemente la actividad que va a estar relacionada a esta persona va a ser pues el consumo mismo, ¿no? Entonces está relacionado al comportamiento compulsivo, al no poder pues dejarlo y pues a la dependencia misma, ¿no? Entonces, estos comportamientos van a ser similares a las características de otros trastornos mentales, ¿no? Vamos a identificar, vamos a revisar alguno de ellos, ¿no? Algunos de ellos para que puedan identificar. Entonces, bueno, ¿por qué es común que estos trastornos se lleguen a presentar al mismo tiempo? Estamos hablando de cuestiones de salud mental y el consumo de sustancias, ¿no? Podemos identificar que hay factores de riesgo comunes que pueden sumar o contribuir tanto a la enfermedad mental como al trastorno por consumo de drogas. En ocasiones también podemos encontrar la forma de hacer referencia a esto que les estoy compartiendo, a la parte de la definición de comorbilidad, ¿no? O de cómo podemos encontrarlo de forma técnica, ¿no? Y también podemos hablar de patología dual. También en el ámbito médico se habla de este tipo de situaciones o de coexistencias como patología dual o comorbilidad. En medicina, pues la comorbilidad también puede estar, como bien hablábamos al inicio, puede estar relacionado a diferentes como condiciones, ¿no? Y enfermedades. Pero cuando estamos hablando de enfermedad mental, pues bueno, es algo que va a predominar como una situación de riesgo que va a incrementar también la adicción o que pueda generar una situación de mayor riesgo o de mayor complejidad si es que estamos desarrollando o coexiste alguna enfermedad mental vinculada al trastorno de consumo de sustancias. Entonces, bueno, los factores de riesgo comunes que podemos encontrar es que existen, pues es esta parte genética, ¿no? O sea, existen genes que va a predominar, que pueden predominar en nuestros familiares o en la persona que está presentando estas condiciones y que van a ir contribuyendo a el riesgo de que se presenten los dos problemas al mismo tiempo o que se puedan estar ya generando estas dificultades y empiecen a coexistir o empiecen a generar una condición muchísimo más compleja asociada al consumo de drogas más la enfermedad mental o la enfermedad mental más el consumo de drogas, ¿no? En este sentido, sí encontramos esta cuestión de herencia genética que puedan estar pues manipulándose o que puedan estar generando este factor de riesgo. Puede ser que alguno de nuestros familiares haya presentado alguna enfermedad mental, pueda presentar alguna situación de abuso de sustancias, alguna situación de abuso o alguna condición compleja, ¿no? Vinculada a la salud mental, es decir,
ambientes totalmente transgresores o violentos o poco empáticos, que puedan también hacer cambios en pues la forma en cómo nosotros enfrentamos la vida, y desde ese lugar también a nivel genético, a nivel como más de origen o de base, se van a generar diferentes cambios, ¿no? A nivel genético, como les decía. Entonces, esto me vincula con el punto 2, que son los factores ambientales, ¿no? Que estos son también factores de riesgo. Hablamos de estrés o de trauma o situaciones de muchas crisis constantes, alteraciones, también enfermedades físicas, ¿no? Alteraciones familiares, económicas, o sea, situaciones que nos lleven a la, pues a vivir situaciones de mucha complejidad, pueden generar estos cambios genéticos, como se los mencionaba hace unos minutos. Y esto va a contribuir a que se pueda desarrollar o que se pueda presentar alguna enfermedad mental o algún trastorno por consumo de drogas o de sustancias. Entonces, esta cuestión genética, pues bueno, obviamente no es de que ya tenga yo una, si mi papá es una persona que tuvo este problema, pues yo ya tenga, por ende, preestablecido mi destino y ya no voy a poder salir de ahí. Por supuesto que existen, así como hay factores de riesgo, existen muchos factores de protección que necesitamos potenciar, ¿no? O sea, nunca vamos a quitar de nuestro entorno y de nuestra vida estos factores de riesgo. Sin embargo, creo que lo que hace la diferencia es qué tanto se potencia un factor de riesgo con el factor de protección. Los factores protectores son, sí, a lo mejor tengo un padre que ha generado alguna adicción o tiene algún trastorno o alguna enfermedad mental, pero también tengo otras posibilidades de hacer contrarrestar esto, ¿no? Que es, pues bueno, pues todo lo que está a mi alrededor, o sea, quizás no generar este abuso de sustancias o no tener como el contacto con ciertas sustancias, ¿no? Estar trabajando en mi salud mental, tener como cierto orden en mi estructura de vida, hablar de mis emociones, de lo que siento. Entonces, esto tiene que ver con una educación y una mejoría en torno a lo que yo identifico como factor de riesgo. Por ejemplo, si yo tengo en mi familia una predisposición a presentar cuestiones cardíacas, pues entonces pues voy a cuidar a lo mejor mi peso, voy a estar cuidando mi dieta, voy a hacer ejercicio, voy a estar quitando como los factores que pudieran adelantar la presencia de ese factor de riesgo, ¿no? A lo mejor no lo voy a poder evitar, sin embargo puedo, o sea, evitar que aparezca en edades tempranas, o a lo mejor puedo evitar que aparezca, ¿no? Si es que yo cambio, porque los genes no nada más es de, ya me pasaron toda la cosa mal hecha, ¿no? Ya todo lo de mi familia ya me mandó toda como la herencia y toda la genética. Pues claro, yo también puedo empezar a hacer modificaciones para lo que está sucediendo en mí y lo que venga, ya esos genes puedan tener ciertas modificaciones, ¿no? Entonces sí que contribuyan a que, pues, uno, disminuya la aparición de la enfermedad mental o no aparezca, o si aparece, pues bueno, tener mayor claridad en torno a lo que pudiera yo estar manejando, ¿no? En torno a esto Una la basura, Pedro. Ay, ya silencié esto. Entonces, bueno, pues en este sentido, pues vamos a ir trabajando. Listo. De repente tenemos muchos micrófonos abiertos. Pero bueno, es esta parte de lo que nos corresponde, uno, identificar y, bueno, pues también poder, pues, potenciar, ¿no? Para disminuir o generar mayores cuestiones de protección y disminuir los de riesgo. ¿Ok? Y que tiene que ver mucho con cuestiones también de conocer y saber qué es lo que está pasando en torno a lo que es la salud mental, ¿no? Entonces, bueno, se han identificado ciertos estados de salud mental, como hablábamos, ¿no? Hace un minuto, como factores de riesgo para poder desarrollar trastornos por consumo de sustancias, ¿no? Existen diferentes estudios a diferentes instituciones, ¿no? En diferentes instituciones que puede ser que las personas que sufren alguna enfermedad mental puedan usar drogas o alcohol como una manera de automedicarse. Es decir, si yo
a lo mejor ni siquiera es de una forma consciente, ¿saben? Porque a veces pensamos que tenemos demasiada información y que ya con eso yo ya sé qué es lo que va a suceder. Pero puede ser que yo tenga un malestar constante, que a lo mejor yo me sienta triste durante mucho tiempo y que no sepa que a lo mejor es depresión. O que me sienta siempre, o sea, de una forma constante, súper ansioso, o que tenga siempre como esta angustia de que puede estar sucediendo algo y que yo no sé que eso puede ser parte de una sintomatología ansiosa, ¿no? O que podamos normalizar ciertas circunstancias de nuestra vida y entonces no pongamos atención en cuestión de salud mental, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Podemos darnos cuenta que pues no toda la gente está sensibilizada en torno a lo que es la salud mental, ¿no? Y entonces muchas veces me doy cuenta que si yo soy súper ansiosa o que si todo el tiempo estoy sudando, que todo el tiempo tengo esta como sensación de que algo me va a pasar o algo va a pasar y de repente encuentro que si me tomo cierta cantidad de alcohol o cuando tomo alcohol de repente baja un poco esta ansiedad y este malestar o me fumo no sé, tal vez un churro de marihuana, algo que hayan elegido, y entonces a lo mejor se dan cuenta que esto puede hacer cierto como equilibrio, ¿no? Pero sabemos que existen otras situaciones que se empiezan a desarrollar y que pues no va a ser realmente una cura. Esto es un paliativo que tiene que ver con las características de las sustancias. Tenemos sustancias que son depresoras, tenemos sustancias que son estimulantes, ¿no? Entonces, si estamos hablando de cuadros, por ejemplo, depresivos y que yo estoy bajoneada, pues a lo mejor alguna sustancia que genere alguna tipo de, o sea, de estímulo mayor, entonces a mí me ayuda a no sentirme tan apagado, ¿no? Sin embargo, no estamos llegando al fondo de la enfermedad, no estamos llegando al origen de lo que está sucediendo y que, pues a lo mejor con cierta medicación adecuada, ¿no? Vamos a poder generar este estado de bienestar sin necesidad de tener otro tipo de alteraciones asociadas al consumo, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, como bien hablábamos, algunos de estos fármacos o algunas de estas sustancias pueden ayudar con cierta sintomatología de esto que estoy presentando, pero bueno, o esto puede hacer que los síntomas se empeoren. Es decir, en su momento, o sea, cuando tenemos el efecto de la sustancia, pues puedo sentirme bastante bien, pero en el momento en que desaparece del cuerpo, tenemos este efecto rebote y esta carencia otra vez o esta sintomatología mucho más elevada, ¿no? Yo tenía un paciente que me decía que sí, que pues le ayudaba, ¿no? El consumo de marihuana para que se sintiera un poco más calmado porque pues sí tenía como mucha como hiperactividad o ansiedad, ¿no? Pero él mismo se daba cuenta que al momento de cuando ya desaparecía el efecto, pues la ansiedad o la hiperactividad venía mucho más fuerte, ¿no? Entonces, en este sentido, hay esta poca también reflexión y esta poca conexión a la situación de que no siempre es una cura mágica, sino es solamente situaciones paliativas y momentáneas que vamos a estar utilizando, ¿no? Entonces, bueno, ahora también es importante que tengamos como este conocimiento de que si hay alguna enfermedad mental, cuando hablamos de enfermedad mental, a veces es como una palabra muy fuerte así, que creemos que puede ser que la persona esté como loca, como dicen comúnmente, ¿no? Una enfermedad mental tiene que ver con alteraciones, ¿no? O sea, en cuestión de cómo yo percibo la realidad. Y no quiere decir que a fuerza tengo que tener una alteración como una psicosis o que esté fuera de la realidad. Tiene que ver con cómo yo puedo estar percibiendo lo que está sucediendo. Una ansiedad, depresión tiene que ver con una falta de, a lo mejor, de producción de algún neurotransmisor y que eso me está haciendo que yo viva muchas de las situaciones cotidianas con mayor intensidad, ¿no? Y entonces muchas veces al regular esta producción o esta falta o exceso de producción de algún neurotransmisor, puedo regular y hacer frente de una manera mucho más asertiva, de una manera mucho más clara, sin tanta intensidad en mi ser, a las situaciones cotidianas de la vida diaria, vamos, ¿no? Pero si no estamos atendiendo esto, pues estamos, a esto se refieren los cambios en el cerebro. También existe como alteraciones en la parte de liberación en cuestión de neurotransmisores, pero también podemos encontrar que existen alteraciones en la forma de la masa encefálica, ¿no? O sea, el cerebro mismo puede tener ciertas alteraciones como en cuestión de forma, ¿no? De alguno de los lóbulos, en cuestión de la corteza, ¿no? O sea, que es la parte más, o sea, como externa, ¿no? Del cerebro mismo.
entonces puede haber cambios y que la propia falta de la producción de neurotransmisores o las condiciones que estamos nosotros permitiendo que se incrementen pueden generar desgastes y cambios en el cerebro mismo. Y si ya le sumamos que pudiera existir el consumo de sustancias, pues en este sentido, pues estamos metiendo muchas más situaciones de riesgo que van a generar pues cambios en el cerebro y alteraciones en el cerebro mismo, ¿no? Entonces, con esto vamos a poder estar identificando que pues la persona va a encontrar como una conexión o una correlación de un efecto que sea gratificante ante las drogas. Es decir, si yo estoy en esta automedicación y no me estoy atendiendo, pero hay un momento en el que me relaja porque yo estoy consumiendo esta sustancia o me equilibra cierta sustancia, pues entonces empiezo a generar factores positivos o relaciones positivas ante el consumo de ciertas sustancias o el efecto de ciertas sustancias, ¿no? Entonces, desde esta forma, desde la cuestión cognitiva y de percepción, pues empiezo a asociar positivamente el consumo de la sustancia, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez mi sintomatología de enfermedad mental o mi ansiedad, depresión, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que estamos colocando como ejemplo, pues entonces me ayuda a darme cuenta que aunque sea paliativo, pues, o sea, puedo, descansar un poco de estos síntomas que me generan mucha alteración, ¿no? O sea, o que no me dejan. Entonces, pueda ayudarme a que pues me sienta mejor y entonces pues siga consumiendo sustancias. Y entonces, pues sumamos otro factor de riesgo de los que yo ya traía. ¿Por qué? Porque ya estoy además incluyéndole el consumo de sustancias y que va a aumentar como la modificación que se puede estar llevando a nivel cerebral, a nivel neurológico, ¿no? Entonces, bueno, esto va a incrementar la posibilidad de que estos síntomas que a lo mejor todavía no estaban establecidos como una enfermedad mental, pues ahora sí se establezcan como una enfermedad mental o que pues esta enfermedad mental misma pues ahora desarrolle un consumo de sustancias. Entonces, pues tenemos diferentes como situaciones que tendríamos que cómo identificar, ¿no? Este es un cuadrito que podría servir como mucho, ¿no? En cuestión de poder identificar tal vez qué fue primero, pero esto ayuda mucho a los médicos para poder darse cuenta, ¿no? O sea, si hay que identificar cuál es la enfermedad o el diagnóstico primario o el trastorno primario y cuál es el siguiente, o sea, que cuál sería el que ha salido después. Que les digo que a veces puede ser complejo, que puede estar como muy entrelazado, pero pues bueno, esto es una posibilidad de poder identificar. Entonces, podemos identificar cuándo fue la edad de inicio de la adicción, ¿no? Cuántos antecedentes familiares o personales también tenemos de enfermedades psiquiátricas, ¿no? Ya definidas o alguna sintomatología que esté asociada a esto. ¿Cuánto tiempo tenemos como que podamos identificar como un transcurso de abstinencia de drogas, ¿no? O sea, cuánto tiempo yo paso y que como con esta necesidad de consumir la sustancia, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas y las características asociados a los trastornos o a lo que yo estoy presentando en ese momento? Y que si la sintomatología que yo estoy presentando en realidad corresponde al 100% a la sustancia o las sustancias que yo estoy conociendo. Tenemos ciertas características y las sustancias generan ciertas como actitudes, ¿no? Y síntomas como muy claros. Entonces, eso pues hay que identificar si corresponde. Si no corresponde del todo, pues entonces ahí tenemos como algún tipo también como de alerta, ¿no? Y pues la parte de la estructura familiar, pues también, y de cómo está relacionado todo en familia, pues también podemos identificar de situaciones que estén asociadas a ciertas reacciones, riesgos, actitudes, sintomatología, etc. Y entonces tenemos a la contraparte, pues cuál sería el trastorno que podría ser el segundo o el inducido, ¿no? Entonces, pues ver si hay algún tipo de antecedentes mentales, que lo podemos identificar en el trastorno inicial, si hay antecedentes familiares, cuándo inició la adicción y desde antes si había cierta sintomatología, si hay asociado al consumo esta sintomatología o está asociada, por ejemplo, a la abstinencia, si
también volvemos a lo mismo, si esta sintomatología está asociada con la droga o la cuestión asociada a pues la parte del consumo habitual. En este sentido, pues esto es algo que se tendría que identificar para ver qué fue primero o cuál apareció después. Nos sirve para generar diagnósticos más certeros. Entonces, bueno, ¿cuáles son aquellos, como aquellas enfermedades que podamos encontrar comúnmente pues asociadas al consumo de sustancias? Entonces, estamos hablando que pues los trastornos, trastornos por uso de sustancias, ese es el TUS, más ansiedad es algo común, ¿no? Con trastorno por uso de sustancias es más ansiedad, también podemos encontrar. Trastorno bipolar, tenemos momentos de manía y ansiedad, o sea, tenemos una mezcla de las dos primeras, y pues podemos encontrar hasta episodios, ¿no? De pérdida de conciencia y pérdida no pérdida de conciencia en torno a que me desmayo y ya no sé, sino que pueda ser como esta cuestión de prueba de realidad, como a lo mejor situaciones psicóticas, dependiendo del tipo de trastorno bipolar. Y pues, también podemos tener trastorno por uso de sustancias y situaciones de pérdida de contacto con la realidad, que estaríamos hablando en la parte de psicosis, ¿no? También dentro de la psicosis podemos tener diferentes situaciones que nos hagan tener estos episodios psicóticos, ¿no? Que pues, o bueno, la característica de la psicosis, que puede ser esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y pues trastorno psicótico inducido por el uso de sustancias, que en ocasiones este último puede desaparecer cuando disminuye como ya el efecto de las sustancias, o pues bueno, ya podríamos hablar, si no desaparece, pues de algún otro tipo de estas condiciones, ¿no? Trastornos por estrés postraumático, ¿no? También es algo que se puede asociar, situaciones de pérdidas de familiares, de accidentes que hayan sucedido ellos o otras personas, alguna crisis, alguna situación de mucha complejidad que se haya vivido, ¿no? Y que haya generado pues un cuadro de poca, o sea, que no haya podido procesar. Y este trauma que haya sido bastante complejo puede generar pues un cuadro bastante difícil a veces de enfrentar, ¿no? El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es muy común también que se presente con el uso de sustancias. Y que pues a veces se pueda confundir con solamente con algo que yo pudiera ser distraído, pero no, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad puede presentar alteraciones en cuestión de emociones, de ansiedad, y que, pues bueno, esto también pues busque o ayude a que, pues, o favorezca que quizás en algunos momentos alguna sustancia se llegue a utilizar, ¿no? Existen otros trastornos de personalidad que pueden también vincularse con el trastorno por uso de sustancias, que puede ser el trastorno límite de la personalidad o borderline, o de inestabilidad emocional, que también se puede conocer de esa forma, y el trastorno antisocial. Pues bueno, en este sentido, pues tenemos diferentes, no vamos a profundizar en cada uno de ellos, pero bueno, algunas características es de personas que puedan generar pues estados, como bien lo dice, de inestables emocionalmente, pero a nivel muy, como de mucha intensidad, tanto ansiedad, depresión, son personas que tienen episodios depresivos muy fuertes también, pueden también incurrir en situaciones pues, de violencia, se pueden autolesionar, tienen relaciones muy conflictivas o o sea, demasiado apasionadas, ¿no? O sea, con otras personas donde puede haber violencia, puede haber situaciones como de muy poca regulación emocional, ¿sí? Y el trastorno antisocial tiene que ver con personas que se puedan estar vinculando en situaciones de transgresión de leyes, de reglas, de cuestiones como de mucha transgresión o cuestiones delictivas, por ejemplo, ¿no? Los trastornos por uso de sustancias y ideaciones, o sea, vinculados con la cuestión de ideación suicida o intentos suicidas, que está vinculado con depresión, o sea, o depresión mayor principalmente,
y que, pues bueno, en este sentido se dan cuenta que pues tampoco podemos separar mucho, ¿no? O sea, algunos de estos padecimientos. Alteraciones del sueño, puede ser que tengamos situaciones de pesadillas o que no estén durmiendo bien o el insomnio o algún otro tipo de alteración de sueño que esté alterando por sí mismo también como toda la estructura cerebral y por todas las alteraciones que se vinculan a la falta del mismo, ¿no? Trastornos de la alimentación más el uso de sustancias es muy común. También podemos estar identificando situaciones hasta de mezclas, ¿no? Como de borderline y trastornos alimenticios. Algunos de estos están muy vinculados y entremezclados, ¿no? Pero tratando de hacer como esta separación, pues esto es lo que comúnmente podamos estar encontrando. Podemos encontrar los trastornos alimenticios, anorexia, bulimia, y con sus diferentes características. Y a más otros, estos son de los más comunes, pero tenemos muchas otras posibilidades de encontrar de encontrar de estos tipos de trastornos, más el uso de sustancias. Ahí está, abajo, aquí está. Ok, entonces, bueno, ¿qué es lo que tendríamos que considerar si es que existe esta presencia de estas dos características o de estas dos o más enfermedades en la persona en la que está hablando a lo mejor de nuestros familiares, de nuestras parejas, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que se tiene que buscar es estabilizar todos aquellos síntomas agudos psiquiátricos y o de abuso de sustancias, ¿no? O sea, previo al proceso de tratamiento, es decir, tenemos que buscar cualquier tipo de urgencia y tenemos que tratar de estabilizar cualquier situación física y o mental para que podamos iniciar un tratamiento más a largo plazo. Entonces, como en cualquier otra enfermedad, tenemos que identificar y ver qué es lo prioritario que tendríamos que atender, ¿no? Entonces, síntomas agudos psiquiátricos, si estamos frente a la presencia de alguna psicosis, pues lo primero es que pues, se empiece a regular lo más posible el estado mental, ¿no? Y de conciencia de la persona, y desde este lugar podamos ya generar las condiciones más adecuadas para poder hacer un trabajo un poco, o iniciar un trabajo un poco más profundo en torno al consumo, por ejemplo, de sustancias o alguna otra de las enfermedades que se estén presentando. Muchas veces se recomienda, ¿no? O sea, que este punto, el punto 2, pues bueno, tiene diferentes formas de tratarse o de considerar, ¿no? O sea, no estamos hablando que sea como un común, una situación que forzosamente tenga que llevar así, pero mucho de lo que se llega a sugerir es que antes de poder dar un tratamiento de más largo plazo en cuestión o generar un diagnóstico psiquiátrico a nivel médico, pues se recomienda que se tenga una observación, ¿no? Sin sustancias de 3 a 6 semanas, porque esto nos permite generar un diagnóstico mucho más claro en torno a si es algo relacionado o la sintomatología que está presentando la persona está relacionado solamente al uso de sustancias o ya estamos hablando de alguna condición que ya pueda ser más permanente. Y de esta manera, pues nos permite generar una medicación mucho más adecuada, ¿no? Ya que estamos observando unos síntomas más puros sin identificar como, pues, o sea, sin tener una mezcla de sintomatología, ¿no? Y entonces, pues al poder tratar de forma eficaz e identificar ambos trastornos, se podría tener una mejoría, se podría tener una mejoría más clara en torno a ambos padecimientos. Porque decimos, no, es que primero hay que trabajar la parte de la adicción o primero hay que trabajar la depresión. A ver, no, se tiene que trabajar todo en conjunto porque no podemos decir, a ver, primero es esto y después, primero como y después me baño. A ver, en este sentido no funciona así, tenemos que estar trabajando a la par las dos sintomatologías porque una puede estar empeorando la otra y la cognición asociada a las dos situaciones pueden estar afectando de forma clara la intervención y el desarrollo y el tratamiento de estos padecimientos, ¿no? Y bueno, la psicoterapia de forma aislada no va a ser un tratamiento solamente eficaz, porque muchas personas dicen, bueno, es que primero voy a hablar o voy a tratar la psicoterapia antes de medicarme,
y o ya si no puedo, pues empiezo con la medicación. Por lo general, cuando estamos hablando de estas características, ¿no? O sea, o de estas condiciones que hemos estado hablando desde el inicio de la plática, se requiere por lo general medicación y ya que se estabiliza, pues empezamos con la psicoterapia, porque la psicoterapia sin medicación y estando detonados en cuestión de cierta sintomatología, no vamos a poder avanzar pues en casi nada o nada, yo me atrevería a decir, ya que pues su pensamiento no va a ser claro, sus actitudes no van a ser más que quizás enfocadas a disminuir alguna como condición o sintomatología o síntomas o características, ¿no? Y entonces no va a favorecer a que podamos ir avanzando. Entonces, bueno, en este sentido, creo que es importante empezar a trabajar todo en conjunto y que de esta forma podamos atender pues todas aquellas situaciones que son prioritarias. También tenemos situaciones físicas que requieren mayor atención. A lo mejor si llega una persona en un estado crítico y se está muriendo, pues no le voy a empezar a tratar de dar psicoterapia, ¿no? O sea, o está teniendo alteraciones renales o tiene algún desajuste de azúcar y entonces yo lo meto a terapias grupales o psicoterapia y le empiezo a dar tratamiento psiquiátrico cuando lo primero que tengo que hacer es estabilizar la presión o el azúcar, etcétera, para que las condiciones físicas estén lo más adecuadas posibles y ya empiezo con las demás medicaciones. Es exactamente lo mismo en ese punto, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que ir identificando es que también otros puntos a considerar, vamos, es que tenemos que tener quizás menos rigidez y evitar confrontaciones de manera exagerada si el paciente sigue consumiendo en las etapas iniciales. Es decir, tenemos que también o sea, cuando están en internamiento, pues en este sentido, pues nosotros tenemos un tratamiento como muy específico y estamos dando esta atención a lo mejor sin hacerlo de forma tan intensiva cuando vemos unas características asociadas o estas características asociadas a esta o sea, son estos factores multicausales y tenemos que dar como tiempo a los medicamentos para que hagan lo suyo y empiecen a generar las condiciones, ¿no? En cuestión de internamiento, pues no puede seguir consumiendo, ¿no? Pero cuando estamos afuera y estamos hablando de algún tratamiento ambulatorio, pues es importante que uno, pues se trate de que el paciente primero consuma, o sea, deje de consumir y que pues trate de tomar sus medicamentos para que disminuya esta sintomatología y podamos empezar a hacer como las intervenciones pues adecuadas, ¿no? O sea, que se requieren. Cuando estamos hablando de pacientes con ciertas comorbilidades y ya estamos en situación externa del internamiento, se requiere muchas veces, de 2 a 3 veces por semana el tratamiento y a veces hasta diario. Quiere decir que puede ser que se busquen actividades de grupo, de AA, que vayan a su terapia, que vayan a algunas situaciones de terapia psicológica, más situaciones de contención continua, ¿no? Sí tenemos que tener claro que las recaídas van a ser potencialmente más frecuentes cuando estamos hablando de situaciones que están coexistiendo. Sí, desgraciadamente las estadísticas no son tan favorables cuando estamos hablando de varias condiciones que están coexistiendo. Sin embargo, pues si tenemos un tratamiento adecuado, pues vamos a buscar que estas recaídas puedan disminuir o desaparezcan pues dentro de lo posible, ¿no? Y bueno, pues estar buscando constantemente que estas personas estén incluidos, ¿no? Y participen en grupos de terapia constantes, ¿no? Y está vinculado con el punto número 6 y que tiene que ver con que no podemos nada más dar medicación y olvidar la parte del tratamiento de las emociones, ¿no? De cómo tienen que enfrentar la vida en la parte cotidiana. Y todo esto va a tener que ser de forma muy específica, vinculado a lo que cada uno esté presentando, ¿no? ¿Cuáles de las enfermedades son de las que les presenté en el cuadrito anterior? Son de las que estamos hablando, ¿no? Y que eso también nos va a permitir dar un seguimiento muy claro en torno a su tratamiento psicoterapéutico y de acompañamiento individual, ¿no? Porque pues de esta forma podemos observar situaciones muy claras que puedan ser
potencialmente de riesgo o cuáles son las situaciones que están generando mayor problemática y que estén generando posibles recaídas, por ejemplo, ¿no? O sea, que estemos observando cuestiones muy latentes, ¿no? Pues es que me estoy sintiendo muy ansioso, muy deprimido, o estoy teniendo mucha compulsión en torno a pensamientos, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces se tiene que tener mucha claridad de cuáles son estos cambios cognitivos y comportamentales y tener esta comunicación directa y constante con los psiquiatras, ¿no? O los neurólogos, que sea dependiendo el caso, para que de esta forma se empiecen a hacer regulaciones constantes de los medicamentos si es que hay estos picos. Y entonces, bueno, desde este lugar y este tratamiento multidisciplinario, pues vamos a estar tratando de disminuir estas recaídas potenciales, ¿no? O sea, como más frecuentes. Entonces, bueno, en este sentido, pues estamos hablando de situaciones pues bastante de mayor riesgo, vamos, ¿no? Entonces, bueno, existen ciertas consecuencias, o sea, que hemos identificado cuando tenemos estas comorbilidades, pues que puede ser que se requieran mayor tipo o número de hospitalizaciones, ¿no? O sea, puede ser que comúnmente estemos haciendo visitas a los servicios de urgencias por estas alteraciones quizás físicas, ¿no? O sea, cuando todavía no se logra regular, ¿no? Pues puede ser una cuestión de mayor inestabilidad familiar por estos cambios constantes y estas crisis constantes que se tengan que enfrentar. Existe dificultades, ¿no? En cuestión de vínculo social y en ocasiones puede haber cierta marginación social porque pues sea difícil la relación o el intercambio con otras personas dependiendo del tipo de trastornos que se estén presentando, ¿no? Muchas de las ocasiones he observado que si no se puede, si todavía no se tiene el tratamiento y no hay esta regulación y este seguimiento, puede haber que haya alta probabilidad de presencia en conductas de violencia ilegales, ¿no? Puede haber ideaciones o conductas suicidas y esto tiene que generar como pues una atención constante también, ¿no? Porque pues lo prioritario es que la vida, se preserve la vida y pues eso es como el objetivo principal, ¿no? Como de la atención y que puedan generar mejores condiciones de vida. Entonces, pues por eso es que se busca este tratamiento multidisciplinario y que se lleve lo más apegado posible. Y pues bueno, existen características comunes que hacen como darnos cuenta que muchos de estos pacientes disminuyen como el cumplimiento a la medicación. O sea, muchas veces puede haber poco apego a la medicación y es ahí en donde entra pues en la red familiar, ¿no? La red de amigos o dependiendo de las condiciones en las que viva la persona, en donde supervisemos que la medicación se lleva de forma constante, porque si no, no podemos buscar una estabilidad si no es que tenemos todas las condiciones bioquímicas y físicas posibles, ¿no? Y que bueno, pues en este sentido, pues si no hay un apego adecuado a la medicación, pues existiría una peor respuesta al tratamiento y mayores crisis y entonces regresamos a los puntos, ¿no? Iniciales. Entonces, que pues va a estar constantemente como con estas situaciones de urgencia y de atención, porque pues todo el tiempo vamos a estar con esta inestabilidad interna, ¿no? Y entonces, pues muchas veces si no tenemos un diagnóstico claro, pues puede haber ciertas dificultades para el acceso a redes asistenciales, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues redes médicas y de atención misma. Y muchas veces, en nuestro país, desgraciadamente, tenemos que pues, hacer uso de cuestiones privadas porque no tenemos cuestiones públicas a las cuales podamos tener acceso, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, pues nosotros como familiares, pues tenemos esta responsabilidad quizás que quizás no la pedimos, pero pues bueno, cuando existen estas condiciones, pues tenemos que tener claridad de cuáles son las condiciones a las cuales nos estamos enfrentando, las enfermedades y cuáles serían los cuidados necesarios para disminuir como estas recaídas, estas crisis y que podamos generar cierto grado de estabilidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es que podemos buscar que haya cierto tipo de autocuidado con estas condiciones, ¿no? ¿Qué es el autocuidado? Entonces, es buscar hábitos que vamos a estar llevando a cabo para alcanzar el bienestar y mantenernos saludables dentro de todo lo posible.
¿no? Dentro de nuestras propias características. Esto no nada más es para la comorbilidad, sino que también buscamos cuando solamente hay un tipo de enfermedad presente, como el consumo de sustancias o alguna otra enfermedad mental, pues estamos buscando que tengan esto. Esto es parte y esto es de los puntos fundamentales que nosotros diariamente estamos trabajando con los pacientes. ¿Cómo es que tenemos que generar este autocuidado? Por lo general, estos pacientes tienen poca reflexión y poco autocuidado ante sus necesidades, porque han dado prioridad a la compulsión, han dado prioridad a cierta sintomatología que empeora, ¿no? Entonces, tiene que ver con cómo podemos empezar a establecer cierto tipo de prácticas que empiecen a modificar nuestro estilo de vida, ¿no? Entonces, vamos a tener diferentes tipos de autocuidado, que tiene que ver desde el autocuidado emocional, que tiene que ver con esta parte de empezar a gestionar mis emociones y hablar de lo que siento, y que esto puede ayudar a que no se generen ciertas crisis, o quizás haya ciertas crisis, pero que empiece a generar elementos ante situaciones que no están en mi control, ¿no? Porque tiene que ver con la interacción con otros, tiene que ver con la vida misma, ¿no? Y entonces donde no vamos a poder, pues, disminuir ciertas alteraciones sentimentales, emocionales o hasta de enfrentar situaciones de vida, ¿no? El autocuidado físico, que tiene que ver con situaciones de cómo yo estoy ahora sí, haciéndome consciente de lo que necesita mi cuerpo, de lo que pasa en mi cuerpo, y desde este lugar puedo generar con mis condiciones cuáles son pues lo más adecuado para mí, ¿no? En torno a dormir mejor, comer mejor, hacer qué ejercicio necesito, cuáles son la medicación que necesito, etcétera, ¿no? Y bueno, el cuidado mental es cuáles son las actividades que voy a hacer, que voy a estar potenciando en cuestión de estos pensamientos que pudieran estar siendo complejos, o hasta cómo puedo mejorar y cambiar ciertas formas de pensar, ¿no? Que me pueden hacer tener ciertas recaídas y que son factores de riesgo, ¿no? Y pues bueno, también el autocuidado social, que está vinculado hacia cómo yo me vinculo hacia el exterior y cuáles son mis relaciones exteriores, ¿no? Y que cuáles pueden ser de riesgo y cuáles pueden ser de protección. Entonces, desde ahí tendríamos que ver también cuáles son nuestras características como más difíciles, ¿no? Entonces, déjenme, por ahí hay un micro abierto. Entonces, déjenme ver. Listo. Entonces, bueno, en este sentido, pues ahí va, ¿no? Esto es vinculado a la parte de autocuidado. Y bueno, lo que sigue es, déjenme, ahora no pasa esto, aquí está. Entonces, bueno, parte de lo que estaríamos buscando y que está relacionado con la parte anterior es, bueno, pues cómo es que las personas puedan empezar a hacer cambios a lo largo de su vida, ¿no? Generar cambios en sus patrones de sueño, cómo podemos modificar ciertos, como cuestiones alimenticias, ¿no? Cómo podemos estar buscando que incluyan cierta regulación en sus hábitos. Cómo podemos generar esta organización del tiempo, y que esta organización del tiempo y que todas las actividades que se estén realizando pues tengan como beneficio ante lo que estoy presentando. Es decir, si yo estoy con tendencia a depresión y que esto es con lo que estoy luchando, pues si yo me quedo encerrada todo el tiempo en mi casa, pues esto no va a favorecer en lo absoluto a que yo empiece a contrarrestar y buscar situaciones que me puedan generar cierta satisfacción o ciertos cambios emocionales, ¿no? Entonces, desde ahí, pues es empezar a ver qué es lo más adecuado para cada uno, enfocarse mucho en lo que necesita vivir el día de hoy, en el presente, disminuir como estas cuestiones hacia el futuro que puedan generar mayor preocupación, ansiedad. No quiere decir que esto nos volvamos mediocres y no tengamos como metas, pero sí tenemos que empezar a generar cuestiones muy realistas, y todo esto tiene que estar relacionado hacia lo que estamos viviendo en el presente, ¿no? Hay que buscar cierta actividad, ¿no? O sea, mantenerse activo, mantener la mente ocupada, ¿no? En donde, pues, esto en ocasiones no nos permite, a veces como familiares, acompañarlo o tomar decisiones asertivas en lo que tiene que hacer, y tendemos a sobreproteger. No tenemos que sobreproteger a nuestros
pacientes, a nuestros familiares, sino que tenemos que buscar las condiciones que sean más favorables para que empiecen a desarrollar las mejores habilidades dentro de sus mismas condiciones y dentro de sus mismas enfermedades que están presentando, ¿no? Y lo prioritario es esta cuestión de aprender a gestionar las emociones. La psicoterapia es una de las herramientas más adecuadas para esto y que tiene que ver con esta no dificultad de ver qué es lo que está pasando conmigo, aprender a hacer esto, ¿no? No soltar la medicación y, pues bueno, trabajar en que las relaciones interpersonales sean lo más saludables posibles. Y cómo poder hacer frente a todas las situaciones que estoy presentando a lo largo de mi vida y cómo empezar a resolver estos problemas, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las soluciones que podamos encontrar o sugerencias que podríamos encontrar hacia cómo apoyar a nuestros pacientes, a nuestros familiares, a nuestros amigos que están con estas condiciones y que, pues bueno, podrían ayudar a que su vida sea lo más como llevadera posible, ¿no? Entonces, en este sentido, es parte de lo que yo quería compartir con ustedes. No sé si existe algún tipo de pregunta, algún comentario vinculado a esta presentación. Fernando. Sí, gracias, Elena. Me pareció muy interesante toda la plática, pero hay algo que me ha estado dando vueltas a mí en lo personal. Ajá. Toda esta parte de del tratamiento médico psicológico, muy bueno, excelente, pero hay algo que no sé si en Pinar del Bosque se pueda tratar en algún momento. Sí. Tiene que ver con la parte de la alimentación. Si alguna vez pudiéramos tener la comunicación con alguna nutrióloga o nutriólogo, porque vínculo entre la alimentación y las funciones, pues también es muy importante porque surge esta estrecha relación entre lo que es el cerebro y el aparato digestivo gastrointestinal. Sí. Si yo tengo exceso de proteínas, Sí. va a hacer que tenga gran desventaja en la interconexión de los procesos de las transmisiones neuronales. Ajá. Entonces, los papás, creo que sí sería bien interesante si yo estoy consumiendo exceso de proteínas, exceso de chocolates, exceso de azúcares, la psicoterapia y el medicamento psiquiátrico, pues van a seguir adelante, pero va a haber el momento en que, ¿por qué mi hijo en este momento llega a tener este tipo de brotes? ¿Qué sucede esto? Y hay una gran interrelación entre esto y la alimentación. No sé si estés de acuerdo en este sentido, Eliana, porque a mí me es muy interesante el tener que compartirlo porque pues le pueden dar todos los medicamentos que sea, puede tener toda la psicoterapia que sea y debe de haber un trabajo interdisciplinario muy bueno como el que tiene Pinar del Bosque. Me parece muy bueno porque hacen un trabajo interdisciplinario entre lo que son los profesionales y los papás. Y en este equipo trabajamos bien, pero me han movido mucho. Y la alimentación, realmente si tengo exceso de proteínas o de azúcares, esto puede ser un bloqueador en el enlace de los neurotransmisores. Y pues llega el momento en que, pues por más ganas que tengas, tengo una gran adicción a los azúcares. En este caso el alcohol está muy lleno de azúcares, como algún otro alimento, que para eso creo que el nutriólogo podría ser la persona que ayudara un poquito a dar mayor calidad de todo el trabajo que se está haciendo. Pero esa era únicamente mi comentario, Iliana, y lo digo con todo respeto para saber si es que estoy en lo cierto o hay algo en lo que estoy. No, sí, en efecto, Fernando, muchas gracias. La verdad es que sí, por eso siempre se hace hincapié en que se tiene que tener una alimentación equilibrada, ¿no? Más adecuada y con, pues al hablar de equilibrada es tratar pues de no comer en exceso algún tipo de comida o algún tipo de, como bien dices, ¿no? O sea, solo proteína o solo carbohidratos o azúcares, etcétera, ¿no? O sea, se tiene que tratar de encontrar este equilibrio. Y como bien dices, mucho de lo que está relacionado existe, quizás esta sea una buena plática para otra sesión de sábado, se llama psicobiótica. La psicobiótica es un área en donde también se relaciona mucho con ciertos alimentos que pueden potenciar
a lo mejor la producción de ciertos neurotransmisores, ¿no? Y que puedan favorecer a disminución de ciertos estados, la disminución de ciertos estados de ansiedad, depresión, y que se ha identificado a lo mejor ciertas, no sé, ahorita recordando algo de esto, ¿no? A lo mejor algún probiótico, ciertos tipos de probióticos o cierta cantidad de probióticos pueden ayudar a disminuir estados depresivos, a favorecer como ciertas liberación de, o bueno, producción de neurotransmisores, ¿no? Entonces existe alguna alimentación como cúrcuma y todo esto, ¿no? Que ahora está como más asociado también a la parte de salud mental, que nos ayuda a disminución de estados ansiosos, también físicos a nivel como de inflamación, hasta digestivo, bla, ¿no? Entonces, en este sentido, sí, por supuesto, la parte de la nutrición es fundamental. La parte de regulación de diferentes hábitos es pues lo que estamos buscando. Como tal, creo que, bueno, pues por aquí anda Ricardo, creo que pues es importante como que escuchar. Normalmente se trata de generar esta alimentación, ¿no? Eso lo tenemos muy claro, ¿no? Una alimentación más como regulada dentro del internamiento con los chicos. Sin embargo, pues bueno, siempre estamos abiertos, ¿no? A escuchar sugerencias y a escuchar cómo podemos mejorar, y esto es algo que sí estamos tratando. Siempre la persona que está en la cocina está tratando de incluir muchas verduras, cuestiones como de mucha cuestión de verduras verdes, por ejemplo, ¿no? De esto que pueda generar como mayor concentración o mayores equilibrio, ¿no? En cuestión cognitiva, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, sí se tiene este cuidado. Sin embargo, pues siempre estamos como con los oídos para mejorar, ¿no? O sea, y poder ver cómo se puede ofrecer mayor servicio, una mejora en el servicio, pero sí, o sea, coincido totalmente con todo esto que me estás diciendo. Y pues bueno, y de todas maneras, si yo como súper bien y me desvelo, y me duermo a las 5 de la mañana y duermo 2, 3 horas, o duermo toda la mañana, existen alteraciones, ¿no? Hormonales, existen alteraciones a nivel de horario, de regulación de horario, y esto me genera más ansiedad cuando despierto. En mi ciclo circadiano está totalmente como alterado. Entonces, tiene que ver con cómo tenemos que conjuntar todo lo que está alrededor para poder establecer pues, cierto equilibrio en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, creo que pues este es uno de los tantos factores que tenemos que cuidar para poder pues buscar pues, lo más adecuado para nuestro cuerpo y con las características que tenga cada uno de nuestro cuerpo, ¿no? De nuestros cuerpos que están aquí, vamos, ¿no? Y tener como tema, te agradezco mucho el comentario. En el aspecto de del bosque al interior, pues menos yo tengo la experiencia por lo que he escuchado de mi hijo, que hay una muy buena alimentación, de ahí no se puede quejar. Mas, sin embargo, estando fuera de la clínica, yo creo que el tema sería interesante, la salud mental detrás de los alimentos. Sí, sí, ese es un tema maravilloso que voy a proponer para ya sea con mis compañeras, o si no, cuando me toque otra vez lo incluimos. Pero es un buen tema. Muchas gracias. Gracias, Fernando, gracias. Gracias. Buen día. Pues muy bien, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario de los que estamos aquí presentes. ¿No? Ok, pues bueno, pues si no hay algún comentario relacionado a esto, pues estaríamos dando cierre a la sesión del día de hoy, y me llevo pues un buen tema para proponerlo, para que lo abordemos con ustedes, y pues espero que pues pasen un bonito fin de semana, y pues nos vemos el próximo sábado en la siguiente sesión de familias. Pues que esté muy bien y estamos a sus órdenes. Hasta luego, buen día. Muchas gracias. Buen día, gracias. Elena. Gracias, familias. Hasta luego. Gracias. Feliz fin de semana. Igualmente. Gracias, bonita tarde.